estoy seguro que Dios el día de hoy nos va a hablar. Así que yo quiero que usted me acompañe ahí con una oración para que lo mismo que siempre digo yo siempre, que no sea Dios, que no sea yo hablando, sino que sea Dios hablando a través de mí. Muchas gracias, Fabi. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nuevamente podemos venir a tu presencia. Sabemos que estamos en nuestras casas, estamos de modo virtual, pero tu palabra llega hasta allá, Señor. Tu palabra llega a cada una de las casas de las personas que vienen a esta iglesia, que son miembros de esta iglesia, Dios. Y aún así podemos llegar a las casas de otras personas que tal vez en estos momentos no te conocen, Dios. Te pedimos que seas tú hablando a cada uno de ellos sin importar cuánto tiempo lleven en la iglesia, sin importar si nunca han ido a la iglesia, Señor, que seas tú hablándoles directamente, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en un tema que es el desafío de una nueva vida. Y hoy vamos a hablar sobre ese nuevo compromiso que debemos tener en esa nueva vida. Y yo quiero que vayan ustedes en su palabra, en la palabra de Dios, a Efesios 1. Vamos a hablar sobre Efesios 1 y vamos a mirar, a hacer como un recorrido por todo este capítulo. El título de la prédica es Bendecidos en Cristo, con el compromiso de ser bendición para otros según el misterio de su voluntad. Entonces váyanlo ahí buscando, es en Efesios 1. Y si lo tiene ahí, voy a empezar a leer en la versión Biblia de las Américas. Ya más adelante les voy a decir por qué escogí esta versión, pero entonces dice así. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron ustedes sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Vamos a dejar hasta ahí el versículo 14 por ahora y vemos que tal vez es un poco
un poco enredado tal vez, porque hay muchos conceptos, hay muchas cosas que decimos como, ¿qué es todo esto? Pero vamos a dejarlo ahí y para empezar quiero decir que estamos viviendo en un mundo en el que está inmerso en las tinieblas, está lleno de pecado. La abundancia del pecado ha traído dolor y sufrimiento. Y en estos momentos de pandemia y de crisis, los índices de personas con problemas como ansiedad, depresión y, y enfermedades mentales han estado incrementando de una manera fuertemente. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en este contexto actual? ¿Cuál es el papel de la iglesia en el mundo? Resulta que Efesios, cuando Pablo escribe esta carta, está encarcelado. Y está encarcelado por proclamar la palabra de Dios. El mundo en el que vivía Pablo también estaba inmerso en las tinieblas, también estaba inmerso en el pecado. Querían borrar la evidencia de que Cristo había vivido, había venido a este mundo y había hecho su obra redentora. Pero si nos adentramos un poco a la carta de los Efesios, es evidente que Pablo no se está dirigiendo a todo el pueblo de Éfeso, sino que se dirige a una comunidad, a la comunidad de nacidos de nuevo. Dice en el versículo, creo que es el 3, dice el versículo 2, perdón, en la parte B del versículo 1 dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Se está dirigiendo Pablo entonces a los santos, a la comunidad de nacidos de nuevo que están en Éfeso. En pocas palabras, Pablo se está dirigiendo a aquellos cuyo propósito de vida era seguir y ser como Cristo en Éfeso, es decir, a la iglesia local de esa ciudad. Pero el mensaje que dio Pablo a la iglesia local de Éfeso no es un mensaje que Dios entrega únicamente a esa iglesia local. Pablo está entregando un mensaje de parte de Dios para la iglesia universal. Y si usted me lo permite, quiero empezar con este concepto, iglesia. ¿Qué es iglesia? Iglesia viene del griego eklesia, y eklesia a su vez viene del verbo kaleo. Kaleo significa llamar, y cuando hablamos de eklesia, cuando dice ek, esto es una preposición que dice de. Entonces, eklesia significa los llamados de la multitud, llamados de las tinieblas, llamados de este mundo corrupto. Y entonces iglesia se refiere a aquella comunidad de seres humanos que han sido llamados por Dios de la multitud y las tinieblas en las que se encuentra este mundo. Entonces, si somos llamados, la pregunta es, ¿llamados para qué? Si como iglesia somos llamados, ¿para qué fuimos llamados? ¿Dios para qué nos quiere llamar? Pues esto es de lo que vamos a venir hablando el día de hoy. Y si usted está tomando apuntes en este momento, el primer punto del cual quiero hablar es que en Cristo Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales y lo dice en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículos 3 y 4. Y a continuación Pablo nos empieza a mostrar una lista de bendiciones que hemos obtenido con la venida de Cristo. Y no perdamos de vista que Pablo está hablando a la iglesia, a aquella comunidad de llamados para algo, llamados de las tinieblas para algo en específico. Dice en el versículo 4,
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición es, ahí va a salir en pantalla, en Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. En Cristo fuimos escogidos. Y sigue diciendo en el versículo 5 y 6, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. La segunda bendición que nos dice Pablo es, en Él fuimos predestinados en amor para ser hijos suyos conforme a su buena voluntad. Cuando habla de beneplácito está hablando de buena voluntad. ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su gracia. Y sigue Pablo hablando de una bendición más en el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. La tercera bendición es que en Cristo fuimos redimidos mediante la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Como iglesia hemos sido bendecidos y estas tres bendiciones debemos tenerlas en cuenta en todo este contexto, en toda esta prédica que estoy, digamos que dándoles de parte de Dios. Pero Pablo sigue diciendo, y aquí este es un punto clave, es un punto muy fuerte que de pronto a veces pasamos por alto. Dice el versículos 8, desde el 8b, la parte B del versículo 8 dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Pablo nos dice que Cristo, que Dios mismo, y esta es la cuarta bendición, si me ayudan ahí con la cuarta bendición, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Nos dio a conocer el misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Pues bueno, tenemos que decir primero que misterio viene del griego mysterion, que significa cualquier cosa escondida o secreta que no ha sido revelada. Pero aquí precisamente nos dice Pablo que Dios nos dio a conocer ese misterio. En otras versiones dice designio secreto, el designio secreto de Dios, es decir, la voluntad, lo que venía desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su ser, esa voluntad, ese propósito. Sigue diciendo el versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, y este es el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y nótese que aquí Pablo no solo está hablando de seres humanos, está hablando de las cosas que están en el cielo y en la tierra, está hablando absolutamente de toda su creación. Estamos hablando de todos esos seres celestiales, tanto ángeles, querubines, todo eso que realmente no conocemos, todo eso que realmente no hemos visto, pero que sabemos que por las escrituras existen. Todos esos seres celestiales y todo lo que hay allá contenido por allá en los cielos, donde nosotros nunca hemos ido. Pero también se refiere a todas las cosas que están en la tierra, tanto lo que vemos como lo que no vemos, todo lo que abarca su creación que vemos aquí en la tierra, pero también todo lo que está contenido en el universo, las estrellas, los planetas, absolutamente todo
incluso las cosas que no sabemos ni siquiera que existen. Ese es el misterio de la voluntad de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. Y no se trata aquí de una exageración que el autor, Pablo, en un ataque de emoción está como lanzando al aire. Así como cuando ustedes dicen, como cuando el líder de alabanza está diciendo como, bueno, todo el mundo póngase de pie. No quiere decir eso. Obviamente, si nosotros aquí decimos, bueno, todo el mundo de pie, pues todo el mundo no se va a poner de pie. Hay unos que en estos momentos están durmiendo, por ejemplo. No nos van a obedecer absolutamente todos. Normalmente cuando nosotros decimos todo el mundo de pie, nos referimos a todos los que estamos aquí. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo muy seriamente, todas las cosas, todo lo que abarca la creación de Dios. Y podemos decir también que el misterio, este misterio secreto que ahora es revelado y que es el propósito de Dios, que es el plan eterno de reunir todas y cada una de las cosas que fueron creadas por Él, tanto las que vemos como las que vemos, sigue siendo un secreto, sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente lo que significa a ciencia cierta eso de reunir todas las cosas en Cristo. Hay muchas cosas que no vemos, que no sabemos cómo van a ser reunidas en Cristo. Pero de lo que sí podemos estar seguros aquí en la tierra es que en ese todas las cosas está incluida la humanidad entera. La humanidad entera está incluida en las cosas que están en el cielo como en la tierra. Y si continuamos leyendo en el versículo 11 encontramos una última bendición que se parece a una que ya vimos. Dice, en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Tenemos herencia, somos hijos de Dios. Y una vez más vuelvo a decir esto, Pablo se está refiriendo aquí y está dirigiéndose directamente a la iglesia, a esa comunidad de llamados por Dios. Dice, hay una palabra que aparece aquí que es predestinación, que quiere decir decretar de antemano, pero nótese que viene acompañada de la palabra herencia y de la palabra propósito y consejo de su voluntad. Dios decretó de antemano que los llamados de la multitud, la comunidad de nacidos de nuevo, fuéramos sus hijos y recibiéramos su herencia. Y sigue diciendo en el versículo 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es esa garantía de la herencia de la comunidad de llamados, de escogidos. Ese es el Espíritu Santo que nos garantiza que vamos a tener realmente esa herencia. Y hoy lo cantábamos en esa canción que se llama Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Cristo nos entregó esa herencia, esa vida eterna, esa hermosa herencia de la cual vamos a disfrutar y que ya disfrutamos a través del Espíritu Santo. Pero la palabra predestinación está aquí aunada, acompañada con la frase según su propósito y conforme al consejo de su voluntad. Y ya vimos cuál es ese consejo de su voluntad. El propósito eterno de Dios es unir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En este sentido, la segunda bendición que vimos quedaría de esta manera.
en Cristo fuimos predestinados en amor para ser hijos suyos y recibir su herencia, que es garantizada por el Espíritu Santo, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Creo que ahí se repitió un poco. Para alabanza y gloria de su gracia. Aquí estoy uniendo los versículos 5 y 6 y el versículo 11 de Efesios. Pero Dios, ¿para qué nos da todas estas bendiciones a su comunidad de llamados? ¿Para qué nos da todas estas bendiciones? Lo vamos a ver más adelante. Si usted está tomando apuntes, el segundo punto del cual quiero hablar es el siguiente. Dios bendijo a la iglesia dándole a Cristo como cabeza. Y es aquí cuando empecemos a entender absolutamente todas estas palabras, estas bendiciones que parecen estar un poco enredadas, que como que no entendemos exactamente qué es lo que está pasando. Y si seguimos leyendo Efesios 1, 18 al 23, Pablo está haciendo aquí una oración y dice así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son esas riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo, absolutamente todo, lo sometió bajo sus pies. Y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo está por encima de absolutamente todo, absolutamente todo. No hay nada que esté por encima de él. Cristo es el mismo Dios encarnado y también resucitado, y absolutamente todas las cosas están sujetas a su dominio. Pero la bendición, digamos, la bendición más grande, la bendición más fuerte que hemos podido recibir como iglesia es que el mismo Cristo ha sido entregado a la iglesia como la cabeza y nosotros como iglesia somos su cuerpo. En medio de su oración, Pablo pide que le dé a la iglesia de Éfeso y a la iglesia universal un mejor conocimiento de Dios, de la dimensión de la esperanza de su llamamiento, de todo ese alcance, hasta dónde va esa esperanza, la grandeza de su poder. Y ese mismo poder fue el que resucitó a Cristo y lo puso por encima de todo dominio, autoridad, de todo nombre que se nombra. Ese mismo poder fue el que dio a Cristo como cabeza de absolutamente todo y lo dio a la iglesia en amor. Y la iglesia, por eso, por Cristo, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces aquí vamos uniendo un poco las cosas que ya hemos visto. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia debe estar entonces completamente alineada y comprometida con su plan eterno. Lo que para la cabeza es un propósito, es un plan, para el cuerpo debe ser una orden. En mi cabeza, en el cerebro, lo que estoy haciendo es, mueve el brazo, coge el esfero y escribe. Esto lo está dirigiendo desde aquí, desde la cabeza. Y el cuerpo simplemente está obedeciendo esa orden. Eso es lo que nosotros como iglesia debemos ser, escuchar fuertemente la voz de Dios y saber estar alineados completamente con ese propósito eterno, que ya lo vimos, que ya Dios nos lo ha revelado y que de pronto no entendemos
en su acabalidad, digámoslo así. Pero Dios nos ha revelado ese propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Para qué fuimos entonces dotados con todas estas bendiciones? Podemos decir que la iglesia no es un fin en sí mismo. La iglesia es un instrumento en las manos del Eterno para cumplir con su plan eterno. ¿Y cómo sabemos cuál es ese propósito? ¿Cómo hacemos por dónde empezamos como iglesia? ¿Cómo hacemos? Pues el mismo Cristo, el mismo Jesús resucitado, le dejó a su iglesia la gran comisión. Y esa es la agenda de nuestro caminar, de nuestro trasegar por esta vida. La gran comisión, si ponemos atención a toda la gran comisión, tal cual como fue dicha por Cristo en cada uno de los evangelios y en el libro de los Hechos, vamos a tener claridad de lo que la iglesia debe hacer en el mundo y saber para qué fuimos llamados. Entonces, iglesia se refiere a aquella comunidad de seres humanos que han sido bendecidos por Dios y llamados de la multitud y de las tinieblas en las que se encuentra el mundo para cumplir con la gran comisión. Y bueno, ¿dónde está la gran comisión? Normalmente nos referimos a la gran comisión como Mateo 28, en los últimos versículos. Y el tercer punto que quiero tocar es este. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe estar comprometida con la gran comisión. Pero resulta que la gran comisión no solo está en Mateo 28. Entonces quiero que vayamos rápidamente a Hechos 1, 7 y 8. Hechos 1, 7 y 8 dice: y él les dijo, aquí está hablando de Jesús, Jesús fue el que dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras versiones dice, hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón a donde usted pueda llegar, hasta allá seremos testigos. Esa palabra testigos viene del griego mártires, que proviene de martirion. Martirion, que significa dar testimonio o servir como prueba o evidencia. Pasó Johncito. Testigos. Testigos del griego mártires, que proviene de martirion, que significa dar testimonio o servir como prueba o evidencia. La iglesia es la evidencia de Cristo. Si tú eres miembro de la iglesia, tú debes ser evidencia de la obra de Cristo, de que Cristo obra en tu vida, de que Cristo está haciendo cosas en tu vida, de que Cristo ha hecho una obra tanto en ti como en tu familia. Y aquí habla también de recibirán poder. Poder para ser testigos. El Espíritu Santo es el que da ese poder, poder para ser testigos. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia y ese mismo Espíritu es quien nos capacita para hacer la evidencia de Cristo, para hacer evidencia de esa obra redentora hasta lo último de la tierra. El mismo Espíritu Santo que nos garantiza la herencia es el que nos da ese poder para hacer evidencia de Él, de Cristo. Y es por eso que como iglesia debemos estar dispuestos a llevar el mensaje, aunque cueste la vida. Noten ustedes que esa palabra martirio, mártires, normalmente los relacionamos con personas que fueron asesinadas en algún momento específico, los mártires. De hecho, creo que hay un barrio por aquí en Bogotá que se llama así, Los Mártires. Es una localidad, no sabía que era una localidad. Los mártires.
Pero esto tiene que ver con aquellas personas que fueron, tal vez, y va a sonar muy feo, que fueron borradas de la faz de la tierra para borrar la evidencia de Cristo. Los echaron a la hoguera o los asesinaron, los persiguieron hasta la muerte con el fin de borrar esa evidencia. Así como ellos, nosotros, aunque de pronto en este momento no nos estén persiguiendo a muerte, nosotros como iglesia, como comunidad de llamados, de nacidos de nuevo, debemos estar dispuestos a llevar ese mensaje aunque nos cueste la vida, aunque nos tome tiempo que podríamos dedicar para hacer otras cosas que nos gustan tal vez. Tengo que decir aquí que Pablo estaba preso cuando escribió la carta, preso por testificar, pero aún así seguía dando testimonio del amor de Cristo, seguía siendo testigo. ¿Cuál es el campo de acción? Hasta lo último de la tierra, hasta los confines. Entonces, en este sentido, la bendición 2 quedaría de la siguiente manera. Si lo podemos proyectar ahí. La bendición quedaría de la siguiente manera. Dios nos predestinó en amor para ser hijos suyos y recibir su herencia, garantizada por el Espíritu Santo que nos da el poder para ser testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra, conforme a su buena voluntad de reunir todas las cosas bajo el mando de Cristo para alabanza y gloria de su gracia. Tenemos una bendición, pero también tenemos un para qué es esa bendición. Para ser testigos. Pero la gran comisión no se queda ahí, no se queda en ese versículo, en esos versículos de Hechos. Y quiero que vayamos rápidamente a Marcos 16, 14 al 16. Si quieren lo van buscando. Y dice así, estas también son palabras de Jesús, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea será bautizado el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí hay varias cositas por decir. Esta semana yo tengo que confesarles que el miércoles de esta semana yo estaba un poco estresado porque no sabía qué rumbo iba a tomar mi prédica, la prédica que Dios me estaba dando. No sabía, como que no tenía claridad, tenía muchas ideas. Y en clase de eclesiología el jueves, Dios me dio absolutamente todas las respuestas y me dijo, por aquí tienes que irte. Y hago esta mención aquí porque el profe nos explicaba en ese momento que ese vayan por todo el mundo, en el texto original el verbo vayan o id no está en imperativo, sino que está como cuando ustedes dicen yendo, en gerundio. Dice, y por lo que una traducción más literal podría decir un poco, digamos que traducido para que quede un poco más con el significado que es, podría decir mientras van por el mundo. Mientras van por el mundo o yendo por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Mientras van por el mundo significa a donde quiera que ustedes vayan, prediquen. Estén haciendo lo que ustedes estén haciendo, prediquen. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, jugando fútbol, en Transmilenio, en la clínica, estén donde estén, prediquen. Y esto me recuerda a un acto hermoso que hizo mi esposa cuando don Daniel, mi suegro, estaba en su lecho de muerte. Ella vio en su corazón a una persona que estaba muy necesitada, una señora, a quien tenía también a la mamá con cáncer y también estaba en el lecho de muerte. Y Annie, en esa situación,
tan difícil de ver que su papito también estaba partiendo a la presencia del Señor, que nunca va a ser fácil, ella en su corazón sintió el deseo de ir a esa mujer que estaba llorando, que estaba desesperanzada completamente, de ir y predicarle y decirle, mira, hay esperanza en Cristo. Eso es lo que significa mientras van por el mundo, a donde quiera que ustedes vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Y esta es la segunda parte de la Gran Comisión. En la Gran Comisión, Cristo nos llama a evangelizar. Cristo nos llama a evangelizar. Y gracias a Dios que Cristo pone aquí ¿cómo se llama eso? Un disclaimer. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Entonces ustedes estén tranquilos, vayan y prediquen a todos, hasta los confines de la tierra, mientras van por el mundo. Pero tranquilos que el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Fíjense bien que el versículo 16 no dice, aquel a quien yo haya elegido de antemano será salvo, los demás serán condenados. No, aquí Dios le está dando la oportunidad a cada una de las personas que habitan en la tierra para decidir si creen en ese mensaje que la iglesia está dando. Quien toma la decisión de ser bautizado lo hace porque ya ha creído y ha aceptado el evangelio de Cristo. Es decir, decide bautizarse porque ha sido salvo y por lo tanto su proyecto de vida es renunciar al pecado para seguir a Cristo y ser como Cristo. Es decir, vivir en santidad. Y veíamos en Efesios que en Cristo la comunidad de nacidos de nuevo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos. Es en este momento en que Dios lo une a su comunidad, cuando ya ha creído, cuando se ha bautizado, porque el bautismo es un símbolo visible de lo que ya pasó en su vida. Es un símbolo visible de su salvación. Él decidió sumergirse, morir a los pecados de este mundo, a las tentaciones, y resucitar para tener una nueva vida en santidad, en Cristo. Entonces la primera bendición de la que hablamos el día de hoy quedaría de esta manera. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios, con el compromiso de predicar el evangelio a toda criatura mientras vamos por el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. La salvación y la condenación están ancladas a que si la persona cree o no en Cristo. Si tú crees, serás salvo. Pero la Gran Comisión no llega hasta ahí. La Gran Comisión continúa y podemos ver en Lucas 24, 46 al 47. Y les voy a dar el punto de una vez. Dice, en la Gran Comisión, Cristo nos llama a reconciliar. Si nos ayudan ahí con el texto, el punto número 3 de este punto 3.3. En la Gran Comisión, Cristo nos llama a reconciliar. ¿Por qué a reconciliar? Vamos a ver lo que dice. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Miren que nuevamente dice a todas las naciones, hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra.
comenzando desde Jerusalén. Arrepentimiento para el perdón. La iglesia, que es la plenitud de Cristo, es decir, que Cristo es el mediador de Dios y los hombres, y por lo tanto la iglesia, como mediadora entre Dios y los hombres, está comprometida con el ministerio de la reconciliación que vemos en 2 Corintios 5. Lo que debemos predicar como iglesia es que Dios ya hizo su parte, Dios ya tomó la decisión, y aquí voy a hacer, si las cámaras me pueden mirar, lo que hizo Dios fue esto, tomó la decisión de bajar hasta donde tú estás, de bajar, de ir a ti y extenderte la mano y decirte: yo te perdono, tú me has ofendido, pero yo hoy tomo la decisión de perdonarte. Eso fue lo que hizo Dios, se despojó de sí mismo y bajó hasta lo más profundo de la tierra en humillación para perdonarte a ti. Eso fue lo que hizo Dios, pero si estamos hablando de reconciliación, no podemos decir que hubo reconciliación simplemente porque una de las partes tomó la decisión. Aquí hablamos, y es aquí donde hablamos del arrepentimiento. No puede haber reconciliación si tú no te has arrepentido. No puede haber reconciliación si la persona que hizo el daño no se arrepiente. Es por eso que nosotros como iglesia debemos incitar al pecador, incitar a la persona, no obligar al arrepentimiento. Porque si las dos partes toman esa decisión, Dios ya la tomó de perdonarte y tú tomas la decisión de arrepentirte, te vas a reconciliar con Él y vas a empezar a gozar de todas estas bendiciones que son para la iglesia. Todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Si Cristo hubiera caminado y llamado a sus discípulos aquí en Colombia, nos hubiera dicho: comenzando desde Bogotá, comenzando desde Engativá, comenzando desde Usaquén, comenzando desde Suba, comenzando desde Mártires, comenzando desde Kennedy, desde Bosa, desde Usme, desde donde sea que tú vivas. Puedes comenzar a predicar el arrepentimiento para el perdón, es decir, la reconciliación. Yo te hago una pregunta. Y si Dios te dice comenzando desde tu familia, ¿ya lograste una reconciliación de tu familia con Dios? Si tú eres de la comunidad de los escogidos, de la comunidad de los nacidos de nuevo, que ya están gozando estas bendiciones, ¿ya lograste una reconciliación con tu familia, de tu familia con Dios? Y entonces la tercera bendición quedaría de esta manera. En Cristo fuimos redimidos mediante su sangre para el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Asimismo, adquirimos el compromiso de predicar en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados, es decir, la reconciliación entre Dios y los hombres en todas las naciones, comenzando desde el lugar en que vivimos. ¿Por qué todas las naciones? Porque Dios quiere unir en Cristo todas las cosas bajo su dominio, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y el cuarto punto de este tercer punto, es decir, el 3.4, es la gran comisión nos llama a discipular. Y aquí sí vemos Mateo 28, 19, 20. Dice así, si quiere no lo busque, dice así. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, otra vez vayan, id y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada, y ya vimos
¿Quién fue el que le dio esa autoridad? El poder que Dios le dio para someter todas las cosas bajo su dominio. Nuevamente aparece ese vayan, y la traducción literal ya hemos visto, mientras van por el mundo, hagan discípulos. Por eso el nombre de nuestra iglesia es Discípulos de Cristo, porque nuestro proyecto de vida es ser como Cristo e imitarlo a Él. Ese es nuestro proyecto de vida. Y aparece otra vez aquí la palabra bautizándolos. Aquel que decide bautizarse es aquel que ya fue incitado al arrepentimiento, aceptó el perdón de Cristo y por lo tanto se reconcilió con Dios. Ahora su proyecto de vida es ser como Cristo y por eso ya es miembro de la iglesia. Y esta es una de las razones por las cuales me gusta mucho esta versión, porque cuando dice enseñándoles a guardar, está muy literal la traducción con respecto al idioma original. Enseñándoles a guardar implica que yo mismo, como discípulo, soy ejemplo para ellos, porque soy imitador de Cristo. No puedo enseñar a nadie a ser un discípulo de Cristo sin primero ser yo un discípulo de Cristo. Mientras actúo como Cristo en la vida cotidiana, en el trabajo, en la iglesia, en el colegio, en la universidad, en la casa, con la familia, mientras yo actúo como Cristo en mi vida, guardando todas las cosas que Él me enseñó, estoy dando testimonio del cambio que Él ha hecho en mi vida y por lo tanto estoy haciendo también discípulos. Es posible que en el camino de ser discípulo no me dé cuenta que estoy haciendo discípulos, porque hay personas que están diciendo, me encanta la manera como Él actúa, me encanta la manera como Él toma las decisiones. Y entonces empiezan ellos a imitar mi manera de actuar. Y si yo estoy imitando a Cristo, ellos también están imitando a Cristo. Entonces estoy haciendo discípulos. Si mi manera de actuar es como la de Cristo, estoy haciendo discípulos de Cristo. Y dice también, yo estoy con ustedes. Y esta es una frase del profesor de eclesiología. Si discipular es caminar como Jesús, donde hay un discípulo de Jesús, ahí está Cristo. Así que procura llevar a Cristo en tu vida, con cada una de las cosas que haces. La bendición 1 quedaría de esta manera. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios, con el compromiso de predicar el Evangelio y discipular a toda criatura en todas las naciones mientras vamos por el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y finalmente, la Gran Comisión continúa en Juan 21, 15 al 17. En la Gran Comisión, el quinto punto de este tercero es, en la Gran Comisión, Cristo nos llama a pastorear. Y aquí solo quiero decir dos cosas. Cristo le está hablando a Pedro directamente. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Y le vuelve a hacer la misma pregunta y él responde igual, pero él dice, pastorea a mis ovejas. Y vuelve y le hace la misma pregunta y Pedro como que ya se pone triste y dice, tú sabes, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Corderos y ovejas. Corderos, los más chiquitos, ovejas, las que ya son un poco maduras, o son grandes, mejor dicho. Corderos son aquellos creyentes recientemente salvos, que recientemente se han hecho discípulos. Ovejas son discípulos más experimentados en la fe. Todos los discípulos, tanto los corderos como las ovejas, son santos en proceso de santificación, pero a todos se les debe alimentar y pastorear. Por eso nuevamente la bendición 1 quedaría de esta manera.
En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios, con el compromiso de predicar el Evangelio, evangelizar, discipular y pastorear a toda criatura en todas las naciones mientras vamos por el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En conclusión, iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y por ser la plenitud de Cristo que lo llena todo en todo, debe estar comprometida con el designio secreto que ahora nos ha sido revelado, el misterio de su voluntad. Reunir todas las cosas bajo la autoridad y poder de Cristo. Por eso es que fuimos bendecidos para bendecir a otros. Dado que Cristo fue dado a la iglesia como cabeza y es en Él que tenemos todas las bendiciones espirituales que hemos recibido por su gracia, no existe otra comunidad en la que se puedan encontrar todas estas bendiciones. Repasemos entonces las bendiciones. En Cristo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios con el compromiso de predicar el Evangelio, discipular y pastorear a toda criatura en todas las naciones. La segunda, Dios nos predestinó en amor para ser hijos suyos y recibir su herencia garantizada por el Espíritu Santo que nos da el poder para ser testimonio de Cristo hasta los confines de la tierra, conforme a su buena voluntad. Voluntad de reunir todas las cosas en Cristo. Y el tercero, en Cristo fuimos redimidos mediante su sangre para el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Asimismo, adquirimos el compromiso de predicar en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados, es decir, la reconciliación entre Dios y los hombres. En todas las naciones. Cada una de estas bendiciones nos capacita para cumplir con la gran comisión que nos dejó Cristo como cabeza de la iglesia. Y este es el propósito eterno de Dios para la iglesia. Y aquí el profe de eclesiología, resumiendo toda la gran comisión en estos 5 textos, hizo una frase que me pareció excelente, un resumen de la gran comisión. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, predicando el Evangelio mientras van por el mundo para reconciliar con Dios a toda criatura, enseñándoles a ser mis discípulos y pastoreándolos como mis ovejas. Todas estas son palabras de Jesús. Luego, esta es la gran comisión. Este es el propósito eterno de la iglesia. Para eso es que estamos en este mundo, para llevar la luz de Cristo a las tinieblas y decirle al mundo que Cristo es la esperanza para los seres humanos, pero también es esperanza para toda la creación. Así como lo dijo Pablo, a fin de que toda la sabiduría infinita de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es nuestro propósito. Entonces yo quiero que usted cierre sus ojos y si está dispuesto a comprometerse con esta gran comisión, le entregue su corazón a Cristo en este momento. Y vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado una bendición tan grande, unas bendiciones tan grandes que nos capacitan, Dios, para ir y llevar el mensaje de tu gracia, de tu libre gracia, que no alcanza solo para algunos, sino que alcanza para todos. Y no alcanza solo para todos los seres humanos, sino que alcanza para toda tu creación, tanto lo que no conocemos como lo que conocemos. Señor, yo decido hoy renovar mi compromiso contigo, Padre, porque eres tú quien me lo ha dado todo, eres tú de quien dependo completamente. Y por eso, Señor, hoy me comprometo contigo
a que me uses como instrumento para cumplir con el misterio de tu voluntad, Señor. Úsame como tú quieras, Dios, en donde tú quieras, mientras voy por el mundo, Señor. Llévame por ese camino para reconciliar a otros contigo, para testificar, para discipular, para predicar y para pastorear, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta libre gracia que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte.